¿por qué escalo? ¿O por qué empecé a escalar? Yo empecé a escalar, tío, porque, pues bueno, estaba en la facultad, había ido con unos colegas a hacer unas historias ahí por la Cueva del Porquero y tal, y la verdad es que me había molado el rappel y tal, todas esas cosas. Y un día estaba en la facultad y llegó otro colega que me dice, oye, ¿tú escalas? Y yo, bueno, fui 2 veces. Y dice, pues tienes pinta. Y yo, bueno, si tú lo dices. Y dije, pues yo voy el fin de semana. Y yo, pues venga, voy contigo. Soy ingeniero técnico de diseño industrial porque quería diseñar material para marcas de escalada. Tengo cero formación empresarial y en mi familia la cultura empresarial tampoco existía. Así que aprendí a base de hostias. Me obsesiona mucho el fabricar material que vaya a durar un montón de años. Cuando diseño y fabrico en el taller el material, ya sea una riñonera o una magnesera, pienso que le va a durar un montón de años la persona que lo compre. Ya sea en festivales bailando pogo, rebozándose por el barro, tirándola por ahí, o en el caso de una magnesera escalando un montón de años, rodando por granito, y que esa sea la magnesera de media vida de ese escalador o escaladora. Vengo de un barrio que es Alcorcón, que el graffiti lo hemos mamado desde pequeños, con lo cual eso deja huella y tiene bastante presencia desde siempre. Yo de primeras tampoco era un chaval precisamente de la calle, o sea, yo hasta los 16, 17 años no salí, estaba muy flipado con la montaña. Ahí todavía no escalaba y luego en casa pasaba las horas dibujando cómic. Desde los 12, 13 a los 16 fui a una escuela de cómic que era, digamos, patrocinada por el ayuntamiento, o sea, era la Universidad Popular de Alcorcón, en el que había bastantes cursos y actividades que normalmente duraban 2 años, porque el curso de cómic eran 2 años. Y entonces en esta escuela de cómic, pues yo era un chaval allí que fui con Mario, con otro colega mío de toda la vida, que nos molaba un poco dibujar. Y allí pues había una suerte de chavales que pintaban. De hecho estaba el GES, que el GES es uno de los grafiteros míticos de la zona sur, incluso de España, que hizo el cómic más grande. Creo que por aquella fue el cómic más grande pintado en un mural. Eso lo hizo GES. Entonces tenías al GES y tenías a grafiteros y luego tenías a Peña que ya tenía su propio fanzine o que era ilustrador, y luego tenías a gente que estaba empezando con grupos, como en el caso de, no sé si era el cantante o el guitarra, pero de Non Servium. Y ahí tuve acceso, ahí sí que puedo decir que tuve acceso a los márgenes culturales del arte de una manera directa. Y obviamente eso me marcó mucho. Siempre he echado de menos en el mundo de la escalada esa cultura que ha tenido detrás el skate a nivel musical, estética, creativa. Siempre es algo que me ha obsesionado bastante y creo que en el momento en el que estamos, que la escalada y los deportes parecidos como el surf, incluso el skate también, están tendiendo a una ultra deportivización y ansia por la competición, que es el momento de que hay que retomar el underground. Vi un nicho que faltaba, que era un poco más de calle, de punk,
y mezclé un poco lo que era mi vida. Tampoco es nada impostado, es la vida en la calle pintando graffiti o la música, y mezclé todo esto de una manera natural porque era mi vida. Belmez empieza como de Belmez Face. Viene de un pueblo en el sur de España que es Belmez de la Moraleda, que en el 72 creo que fue, empezaron a aparecer unas caras ahí raras y tal, y la gente se volvió locker. Hasta Franco prohibió que fueran autobuses, el Vaticano emitió también un edicto de estos para que no se convirtiese en un sitio de peregrinación vinculado a algún milagro de la Iglesia Católica, porque aparecían las caras y no sé qué, y bueno, que no se sabe bien cómo lo han hecho, pero bueno, es bastante misterioso, así que tiene una parte ahí bastante creepy que bueno. Y coincidió que estaba leyendo el libro de enólogo de Naomi Klein, que habla sobre el terrorismo corporativo, entonces me pareció bastante guay mezclar el logo de North Face con las caras de Belmez. Era más plantillero, o sea, no tan estético, no tan... la técnica importa menos o cómo lo hace, pero en este caso era lo de Belmez Face o las caras de Belmez, y que apareciese por todas partes. Me da igual que quedase cutre o que no, era el mensaje. Entonces eso viene un poco más del punk, del todo por el todo, ¿no? Da igual la estética. Luego ya con el graffiti ya quise como darle un poco más de creatividad a ese mensaje y de estética. Y te dedicas más a las letras, al lettering y tal. Eso vino mucho después. Y de ahí Belmez Face, y durante años estuvo como Belmez Face, y luego ya Belmez. He sido muy flipado de Led Zeppelin y leí muchas cosas de Led Zeppelin y tal. Y había un pavo que salía por ahí que era Aleister Crowley, que resulta que era la principal influencia del Jimmy Page, del guitarra, que se volvió loco con Aleister Crowley. Que la casa que compró él es donde murió John Bonham, el batería, ahogado de beberse 40 vodkas o algo así. Entonces había una leyenda negra ahí. Pero yo creo que como a mucha gente, yo creo que la música ha llevado a conocer a Aleister Crowley en un primer momento. La puta movida es que un día, no sé, leyendo cosas por ahí por internet y tal, descubro que Aleister Crowley ha sido una pieza muy importante en la historia del alpinismo y del montañismo. Cosa que no lo sabe, la gran mayoría de la gente no lo sabe. Pero resulta que Aleister Crowley, antes de ser la bestia 666 de la Inglaterra victoriana y tal, y de convertirse en el gran ocultista del siglo XX, había sido escalador, y resulta que no sé si 1902 o el 6 hizo el primer intento al K2 con un austriaco, Oscar Eckstein, y llegaron a 6.900 metros o algo así, lo cual fue el récord de altitud durante 30 años en el Himalaya. Una peña que no tenía, tampoco iba súper preparada, pero dijeron, vamos a ir para allá y vamos a intentar el K2. Fueron con otra cordada, y la leyenda negra, bueno, la leyenda negra que parece que es cierta, es que en un momento de una tormenta de cojones, pues eso, a los 6.900 metros o así, la otra cordada, creo que eran austríacos, dijeron que se bajaban, y Aleister Crowley sacó una pipa del abrigo o algo así, se la puso uno en la cabeza y le dijo, sigues para adelante, te meto un tiro en la cabeza. Entonces esa leyenda ya dices, hostia puta, vaya guay. Pues la movida es que resulta que en 1889 Aleister Crowley hizo la primera guía de boulder de la historia. Firmó en el libro de visitas del Hotel Master o algo así de Lake District, como que había escalado una serie de piedras y marcó con una línea y les puso nombre, lo cual no hay datación de algo escrito de subirse a una piedra como el boulder. Entonces, claro, cuando yo descubrí todo esto, ya conocí a Aleister Crowley por la parte de la música, luego que influyó tanto en Black Sabbath y en gran parte de los 70 de la filosofía oscura y tal de grupos, y ves que este pavo hizo la primera guía de boulder de la historia, no me fue muy difícil decir, voy a conceptualizar todo esto en una movida para traerla a Belmez por el boulder. Y entonces uní todo eso y dije, hostia, bouldering first.
Probablemente el diseño que estoy más orgulloso es el de Escala de día que la noche es mía, porque une la cultura popular de una peli de los 90, como es El Día de la Bestia, que marcó mi adolescencia, y una leyenda popular de aquí de Asturias, que es la Huestia, que se supone que era una procesión de almas en pena que decían camina de día que la noche es mía. El porqué de unir estos dos conceptos tiene bastante sentido, porque la peli del Día de la Bestia hay una parte muy importante en Carabanchel. Ahí tuve el primer local de Belmez, donde se quiso hacer un concepto más profesional de tienda, rocódromo y local todo en uno, que por motivos económicos no salió muy bien. Y la parte de la Huestia era como un homenaje al sitio donde me venía a vivir, que es Asturias. Dejé Madrid porque se estaba ya convirtiendo en una ciudad muy difícil para tener un proyecto como Belmez y a la vez tener tiempo para desarrollar actividades al aire libre. Se estaba ya convirtiendo en una ciudad muy caníbal. Como ya sabemos, el precio de los alquileres, la gentrificación, se ha convertido en una ciudad bastante dura. Me vine a Gijón porque es una ciudad muy amable para vivir. Tenía ya bastantes amigos del entorno de la escalada, de haber venido varias veces. Y Gijón tiene todo lo que quería tener en una ciudad, que es la montaña al lado, el mar al lado, y una ciudad con una vida cultural, musical, creativa bastante potente para el tamaño que tiene. Asturias, no hace falta que diga que es el puto paraíso natural, aunque no debería decirlo. Tengo 41 años ahora, no soy old school para nada, pero sí que pillé el boulder en un momento en el que estaba ya muy desarrollado, pero seguía siendo muy underground. O sea, aquí en España nos conocíamos todos, los de Madrid conocíamos a los de Asturias, por eso yo conocía a Peña de Asturias. Realmente se puede decir que podíamos ser gente que se dedicase a viajar y a ir por ahí a bloques, 60, 80 personas. Cuando yo empecé a escalar, yo tenía como el recuerdo, mi imaginario, sin tener ni puta idea. Yo cuando empecé a escalar pensaba que era subirse montañas, y luego ya descubrí la deportiva, luego el boulder y tal, ¿no? Vale. Pues la historia es que yo todo lo que había leído y visto, pues eran peña de pelos largos, contracultura, ¿sabes? Todo peña, no sé, si visteis la película de Valley of Racing, era eso, mi cerebro. Y siempre quise hacer eso, me moló mucho y la verdad es que era lo que buscaba en ese momento, un deporte más de estar en la naturaleza, más en el monte y la verdad es que desde entonces me enganchó. Y el boulder se tenía como para la gente que hace cuerda como algo casi de chiste. Ah, tú no escalas, tú haces boulder. O esto del boulder, sobre todo, esto es una moda, ¿no? Esto es una moda de los 80, porque antes se escalaba con cuerda y es cuando dije, no. Pues sales de aquí, Ahí, pam, coges esta, mueves pies, y ahí, trincas y pam, y ¡pum! pim, pam. Entonces luego volarías, talón, cogerías el invertido, pisas, pinza y arriba. O bloqueo y arriba. Rafa, Rafa, si ves, esto Rafa lo hicieron en el día. Ya, bueno. ¿Vale? Para ellos no 7C. Ya, claro. Bueno. Siempre. Rafa cogió el invertido, se giró, se puso de lado, hizo tras, puso el pulgar en la ñasca de esa de encima
así, hizo ti, 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 que el tío hizo... Ya. Y Patrick no lo enchufó, porque no lo hizo tal, pero probó el paso desde aquí. Metió el talón izquierdo aquí, hizo... ¡Pah! Y llegó arriba, del tiri. y llegó del tiri, tío. Flipé. O sea, métodos hay. Pasa, Toma por culo. está lejos, sí, sí, Eso. tienes que coger eso ahí. Está lejos, está lejos. Pero, ya te digo. A ver, lo de abajo no es duro. Hay que estar de ahí, un poco de tensión corporal, un poco de trincar aquí. Esta. Un poco de rabia. Luego ¿Y qué pies? Pie, para entrarle. Sí. Para entrarle, yo piso por aquí algo en lo roto, como por ahí. Ahí, el talón izquierdo. Venga, ahí. Ahí. Y ahora aquí. Cambio, Vale, sí, sacarías. Vale, ahí sacas el talón y con el pie en el mismo lado haces ¡plac! Ya. Y coges esta. Empecé haciendo cuerda y tal, y con el tiempo pues descubrí el boulder, vi que se me daba algo mejor, más explosivo y tal, y dije, pues esto es lo mío. Y desde entonces, pues la cuerda quedó para tender. Venga, Jano, venga. Si alguna vez pasé miedo bloqueando, pues sí, tío, si te digo que no, te miento, tío. Hago un bloque alto y no tan alto. Si tienes una caída así un poco fea, con algo inclinada... Yo sobre todo pienso, cuando estoy así, que me pueda mancar en un tobillo, ¿sabes? Típica caída fea, que retuerces el tobillo. Entonces, sí, bloques altos, yo los tsunamis no los llevo, ¿sabes? Bloques muy altos no me dan rollo, prefiero... Ya sé que las chinchetas no molan, pero lo siento, es lo que hay. A mí me molan. Una chincheta desplomada, yo encantado. Porque los bloques altos, la verdad es que me dan un poco de rollo, tío, y bueno. Y hay que estar muy seguro de que arriba no vas a pifiar. Y yo soy del típico que lo veo y según estoy abajo digo, no quiero estar ahí arriba teniendo dudas, porque puedes montar un Cristo. Y depende en qué sitios tienes la escapatoria cerca, pero hay otros que solo te saca de ahí el helicóptero. Y aquí en Asturias, bueno, pero te vas fuera de Asturias, yo qué sé, no hay Amoros, sabemos todos de alguno que tuvo que venir a buscarle el pájaro, básicamente. Un niño lo primero que hace es intentar subirse a sitios. En el caso del boulder es ese rollo un poco salvaje, es lo más primario y lo más básico que hay, es intentar subirte a un sitio con lo que tiene. Luego se desarrollará más o menos el material, pero la idea de subirte a una piedra un poco grande sin que haya anclajes de por medio, sin cuerdas, sin arneses, Venga. pues a mí siempre me ha molado mucho más. Ahí. Belmed nace en las sombras, no como un proyecto empresarial. Ha habido momentos muy duros y ha habido momentos súper guays. Y al final de todo lo que queda es un pegamento que une mis obsesiones y mis pasiones en un mismo frente.